Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la ley de las startups que, bueno, pues realmente nos ha dejado a todos muy decepcionados. Y sí, amigos, deciros que, bueno, pues hace ya 3 años el presidente del gobierno, bueno, pues se implicó y se comprometió a crear esta nueva ley para las startups con un objetivo claro, y era fomentar este tipo de empresas, fomentar estas economías, fomentar la investigación y desarrollo, la tecnología, bueno, pues para convertirnos en una sociedad mucho más competitiva y bueno, con un músculo potente en cuanto al emprendimiento en el mundo. Y bueno, pues se puso a trabajar. Bueno, las cosas han venido como han venido y han pasado 3 años y ahora por fin nos presentan esa ley. Y os cuento qué es lo que pasa con este anteproyecto de ley que nos presentan para las startups. Y aquí, amigos, hay 2 opciones y tenemos que elegir entre una y otra. Cada uno de vosotros puede elegir la que más le convenga. Podemos hablar de que, bueno, pues efectivamente nuestros políticos, en este caso nuestro gobierno, ha decidido que quiere trabajar por la economía y por fomentar este tipo bueno, pues de empresa con unas características determinadas, porque entiende que es bueno para la economía y que es bueno para, bueno, pues para el desarrollo de nuestro país. Esa es una parte que podemos entender. Si entendemos esa parte y la damos como buena, tenemos la segunda parte que la tenemos que aceptar también. Y ahora lo veréis viendo la ley. Bueno, se han puesto a legislar sobre un tema que desconocen absolutamente. No saben cómo funciona una startup, no saben cuáles son los problemas de una startup, bueno, no han llegado a entender cómo podrían ayudar a la startup para que realmente el efecto que se busca sea el que hemos dicho al principio, favorecer este tipo de empresas y convertir a España en un referente en cuanto al emprendimiento y las startups. Esa es una opción. Claro, ahora tenemos la segunda opción. Y la segunda opción pasa por lo contrario. No, por supuesto que saben cómo funciona una startup, porque al final con esa cantidad de asesores que tiene nuestro gobierno, pues alguno hay que sabe cómo funciona una startup. Y como sabe cómo funciona una startup, pues ahora sí que sí, el segundo punto tiene que ser que realmente no les interesa fomentar este tipo de empresas, ni les interesa que la economía funcione mucho mejor o no creen que sea este el camino. ¿Que les puede interesar electoralmente y por eso lo venden así? Ese sería el motivo de hacerlo. Pero claramente, si saben cómo funciona una startup, esto que presentan también saben que no va a solucionar el problema de las startups y el problema del emprendimiento en nuestro país. Y una vez que hayáis elegido cuál de las 2 opciones os convence más, os voy a pedir, mira, en los comentarios, si os apetece, me decís cuál es la que creéis. Conocen perfectamente las startups y les da igual hacer una ley que no va a funcionar porque no creen en esto del desarrollo económico. Y por otro lado, claro que creen en que hay que fomentar todo este tipo de inversiones y estas empresas, pero bueno, pues realmente no nos ha llegado para un asesor que sí conozca cómo funciona una startup. Elegid la opción que queráis, me la ponéis en los comentarios y, oye, debatimos sobre cuál cree cada uno que es la razón. Pero os lo voy a justificar por qué estamos en esta disyuntiva de entre una u otra de las opciones, no hay más. ¿Y cuáles son las medidas, los titulares de esta ley de las startups? Bueno, el primero, la reducción del impuesto de sociedades y de la renta de las personas no residentes del 25 al 15%. Oye, pues una rebaja interesante. Después, eso sí, durante el plazo de 4 años, más allá no. Después del 30 al 40% en la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva creación o reciente creación hasta los 100.000 euros. También estamos hablando de favorecer esas stock options, que pasaremos de la parte de esa exención de los 12.000 euros a los 45.000 euros. Nos parece también perfecto. Y luego, bueno, pues una serie de visados especiales para que todos esos nómadas digitales puedan venir a nuestro país a trabajar. Hasta aquí lo que serían los titulares de esta ley. Ahora vamos
con cómo afectan estas medidas a las startups. Claro, uno toma medidas para que tengan efectos en el sector. Aquí vamos a esa primera disyuntiva. Uno quiere que el sector crezca, mejore y genere riqueza y entonces crea las medidas que van a afectar al sector porque lo conoce. Claro, puede ser que no conozcan el sector. A cualquiera que sepa lo que es una startup, de primero de startup, es saber que son empresas que normalmente tienen mucha necesidad financiera mientras van poniendo el negocio en marcha y crecen a la vez de manera exponencial. Necesitan un crecimiento muy rápido. Yo pregunto, ¿es habitual que las startups paguen impuesto de sociedades en los primeros 4 años? Ya no vamos a decir habitual. ¿Hay muchas startups que paguen impuesto de sociedades en los primeros 4 años? Podríamos ir más allá. ¿Hay alguna startup, hombre, alguna habrá, una o dos, que paguen impuesto de sociedades durante los primeros 4 años? Bueno, pues a esa que haya por ahí, que sepa que de pagar el 25, pues se le va a quedar en pagar el 15. Es una medida que está muy bien, que puede vender mucho en el telediario, pero para el que conozca cómo funciona una startup, pues es una medida que no vale para absolutamente nada. Vamos a ver, vamos a analizar cómo funciona una startup, vamos a analizar cuáles son los problemas de la startup. Y lo podemos analizar. Mira, pues una startup es que es muy dependiente de ese capital que entra, pues vamos a favorecer que entre más capital. También tienes un problema laboral y es que, bueno, pues en la propia filosofía de la startup necesitamos gente con mucho talento, pero en muchos casos la vamos a tener que pagar de aquella manera, porque no tenemos fondos. Vale, pues bueno, ahí esa medida de las stock options, que ahora hablaremos, pues oye, vamos a ver si de verdad soluciona ese problema. Y luego que tienen que cubrir una serie de gastos de personal, porque normalmente estas startups son muy dependientes también de esa plantilla, de ese talento que tienen que tener para poder crecer y para poder generar riqueza en un futuro, y pero que normalmente se basan en crecimientos en los primeros años del modelo, de la tecnología, pero normalmente, por eso necesitan tanta financiación, son modelos que no son rentables en los primeros 5 años. Reducimos el impuesto de sociedades en los primeros 4 años. Bueno, pues la verdad es que no vale para absolutamente nada. Así que ya podéis empezar a pensar si es una de las opciones que os he dado o es la otra. Si es que no saben cómo funciona una startup, pues que realmente les da igual que esto funcione o no funcione. Pero vamos con el resto de medidas y, bueno, pues cómo pueden afectar a las startups. Y sí, amigos, ya puestos, pues la ley también debería recoger bueno, pues ese párrafo de que si no estás suscrito a este canal del emprendimiento, pues no se te va a hacer esa reducción del impuesto de sociedades. Pues nos iba a servir igual que lo que han hecho con el impuesto de sociedades. Pero tú, suscríbete, por si acaso. No va a ser que, fíjate, des beneficios en los primeros 5 años y cuando vayas a aplicar esa reducción en el impuesto de sociedades te digan, no, que no estás suscrito a este, aquí, sí, ahí, a este canal del emprendimiento. Así que dale a este y suscríbete. Y sí, amigos, cuando hablamos del impuesto de sociedades, hablamos de ese impuesto que pagan las empresas cuando tienen beneficio. Si conocemos cómo funciona una startup, ya os he dicho, en los primeros años no va a haber beneficio. Lo que sí tienen son gastos. Vamos a analizar en qué se les va el dinero. Y, bueno, pues fundamentalmente a las startups el único impuesto, vamos a llamarlo así, que es cotización que pagan, es esa cotización de sus trabajadores. Porque la mayoría de las startups son muy dependientes de ese equipo que es el que bueno, pues hace que esa startup tenga un potencial suficiente como para que lleguen los inversores y tiene unas capacidades de crecimiento que pueden llegar a hacer que esa inversión, bueno, pues tenga ciertas opciones de rentabilidad en un futuro. Bueno, pues ¿por qué no tocamos, por ejemplo, esa seguridad social? ¿Por qué no buscamos maneras de abaratar esa seguridad social? Porque ese es el principal problema en cuanto a gastos que tiene una startup, que es su plantilla, que es su talento, que es su personal.
Porque claro, otra solución que ya buscó el mercado es, bueno, pues lo que pasa en las startups en muchos casos, que ese talento se paga en una pequeña parte en dinero y otra en inversión, en papelitos de futuro, en las stock options. Pero volvemos otra vez a lo mismo, esas stock options también pagan impuestos. Y además estamos hablando de que ahora con este aumento de la exención, bueno, estamos hablando de que son solo 4 años. A partir del 4.º año, el que tenga stock options otra vez vuelve a tener que tributar de manera salvaje. Con lo que, si el principal problema de la startup es ese mantenimiento de ese talento, de esas plantillas, pues si de verdad queremos afectar al sector y que pueda crecer y que pueda ser más competitivo, pues ahí tendríamos un punto que además está en nuestra mano como legislador, de rozar ese, o sea, de limar ese gasto que, bueno, pues que en muchos casos sí que es uno de los problemas que tienen las startups. Y llegamos ya a la financiación. Por supuesto, claro, están muy necesitadas de financiación las startups, precisamente por lo que es el modelo de las startups. Es un lanzamiento muy fuerte, muy grande, creciendo a toda velocidad, generando tecnología disruptiva, con una plantilla con mucho talento. Ya hemos visto que esa plantilla con mucho talento la vamos a pagar de aquella manera. El impuesto de sociedades no vamos a tener beneficio en esos primeros años, y lo que necesitamos para poder atravesar esa travesía de los 4, 5, 6, 7 años es financiación. Necesitamos que entre muchas rondas de financiación. Y bueno, el que conoce el mundo de las startups sabe que esto consiste en una serie de inversiones. Vamos a poner el ejemplo de 10 inversiones con muchísimo riesgo, en la que, bueno, pues en la mayoría de los proyectos vamos a fracasar. Y así os lo digo, sí, la mayoría de los proyectos no van a funcionar. Eso sí, si hemos hecho bien el estudio, pues alguna de esas 10, imaginaos que una funciona y funciona bien, bueno, pues lo que vamos a recuperar en esa inversión, en esa única que ha funcionado, nos va a dar para cubrir las que no han funcionado y para tener un beneficio. 1, 2, el ratio que corresponda a la relación riesgo-beneficio que cada uno de los inversores quiera tomar. Pero en eso consiste el modelo. Entonces, si conocemos el modelo, lo que tenemos es que favorecer que se invierta. ¿Por qué? Pues porque, oye, hay mucha gente jugándose el dinero con muchísimo riesgo, pero nos interesa, porque ese muchísimo riesgo también nos puede llevar a generar muchísima riqueza. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho ahí? Bueno, pues fundamentalmente apostamos por los business angels, que está muy bien. Pero los business angels tienen un tope, tienen un encuadre, y realmente donde está la financiación, y si no que se lo pregunten a cualquier startup, podemos tener un business angel al principio, pero las rondas donde de verdad llega el dinero y donde de verdad nos garantizan que vamos a estar una serie de años creciendo y funcionando para llegar a esa rentabilidad, son los fondos. Y claro, ahí no hemos tomado medidas para facilitar esas inversiones, solo hemos tomado alguna medida para esos pequeños inversores que puedan entrar en las sociedades. Muy bien, pues lo que nos va a pasar es que mucha startup se verá favorecida para pegar esos primeros pasos, ese primer año, segundo año de actividad, y al tercero pues volverán a tener los mismos problemas que se tienen ahora, porque esos grandes fondos de inversión pues no tienen una fiscalidad acorde a lo que sería deseable para que sigan arriesgando su dinero para conseguir finalmente beneficio para ellos, pero no lo olvidemos, también para la sociedad, porque también pagan impuestos. ¿Y qué considera esta ley que es una startup? Pues lo voy a leer. Se considera como tal aquellas empresas de base tecnológica con su sede social y más de la mitad del empleo en España. Bueno, y ahora vienen aquí las salvedades. También deberá tener menos de 5 años de existencia. Es decir, a los 6 años dejas de ser startup y todos esos beneficios, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, que igual es cuando ya puedes aplicarlos, ya no tienen efecto. Pero ojo, bueno, estamos hablando con una excepción, que son los 7 en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología, a la industria, y que, bueno, que pueden presentar plazos de madurez más lentos, dice el legislador. Bueno, muy bien. Y otra restricción para considerarnos startup, ojo,
es que la facturación debe ser inferior a los 5 millones de euros. A ver, hay modelos de startup que su facturación rápidamente está por encima de esos 5 millones de euros. Otra cosa es que haya beneficio o que no haya beneficio. Pero dentro de la filosofía de la startup es crecer muy rápido en cuanto a clientes y eso te puede dar facturaciones muy altas, aunque bueno, pues las necesidades financieras sean todavía más altas, pues porque hay que invertir muchísimo en publicidad, en desarrollo de negocio, en desarrollo tecnológico. Así que te puedes ver con una empresa que se considera startup y a los 3 años has superado los 5 millones de euros, aunque tengas pérdidas, y ya no se te considera startup. Con lo que, claro, volvemos otra vez o a desconocer lo que es una startup o a que realmente no nos interesa fomentar este tipo de economía. Y por último, esa coletilla que también han metido aquí en las startups, que vuelvo a haceros la misma pregunta. No sé si es desconocimiento de cómo funcionan las cosas o conociendo cómo funcionan las cosas que no nos interesen. A ver, los datos están ahí y estamos hartos de decirlo en este canal. El emprendedor que más probabilidades, pero además con bastantes puntos de diferencia, tiene de tener éxito, generar riqueza y generar puestos de trabajo es el que ya ha tenido algún emprendimiento, el que ya ha fracasado alguna vez. Ese es el que en mejor posición está. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tiene experiencia, porque ya ha pasado diferentes cosas y, bueno, y sin entrar en el por qué, porque lo dicen los números. Porque los números son clarísimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Administración, por ejemplo, fomenta al nuevo autónomo y castiga al autónomo que ha tenido algún problema con una ley de segunda oportunidad, con un concurso de acreedores que, bueno, pues no cumple la normativa europea y que no busca que realmente el empresario se pueda recuperar. Así que estamos en una economía de un solo emprendimiento. Un solo emprendimiento que si fracasas, ya olvídate, no vas a poder volver a emprender en la vida. Bueno, pues con esto, también de las startups, pues han metido una coletilla también para este tema. Mira que lo podían haber dejado quieto. No, meten la coletilla, no sé si es que es cuestión de que no quieren que la gente... No lo sé. Al final tenemos que generar riqueza y no es que nos sobren los inversores o la gente que esté dispuesta a emprender. En el último informe, por aquí os lo dejo, hemos caído brutalmente en intención de emprendimiento. Con lo que los que sí tienen intención, ¿por qué no les vamos a apoyar 1, 2, 3 y 4 veces, las que hagan falta? No, pues mira lo que dice. Dice, no se entenderá que una empresa es de nueva creación cuando alguno de sus fundadores, tú en una empresa que empiezas hay 8 fundadores o 5 o 3, alguno de ellos lo hubiera sido de una primera o segunda empresa emergente que se hubiera beneficiado de esta ley. O sea que yo me beneficio de esta ley, pongo una segunda empresa que se beneficia de la ley, ya no podría, ya esa segunda empresa no puede contar conmigo, con lo que al final lo que estamos haciendo es bueno, pues fomentar el emprendimiento de una vez. Eso, para cualquiera que entienda esto de las startups o el emprendimiento, sabe que bueno, eso es lo que peores números tiene de aquí a Lima. Entonces, lo que tiene buenos números, lo que tiene más probabilidades de generar riqueza, lo que funciona mejor, que es bueno, pues el emprendimiento en serie, el emprendedor que lo intenta una y otra vez y cada vez bueno, pues se va acercando más a esas rentabilidades y bueno, pues eso lo cortamos de raíz y lo que queremos simplemente es gente nueva, inexperta, porque lógicamente no ha tenido experiencia en emprendimiento y bueno, aunque los datos nos digan que son los que menos probabilidades van a tener de éxito, pues seguimos metiendo estas coletillas en las leyes y un poco en la política que nos quieren transmitir nuestros políticos. Ahí lo dejo. Y luego ya, por último, bueno, negar la mayor. ¿Por qué hay que hacer una ley específica para las startups? ¿Por qué no podemos dar esta ley para cualquier pyme? Una reducción durante los primeros años del impuesto de sociedades, una posibilidad de esas stock options, una posibilidad de que alguien pueda invertir en esa sociedad con mejores condiciones para fomentar esa inversión. ¿Por qué no lo podemos hacer en una pyme? ¿Qué problema hay?
Pues oye, si lo podemos hacer también en las pymes, y esas pymes generan riqueza, pagan impuestos, crean puestos de trabajo, que es al final la pyme es nuestra economía. Nosotros tenemos unas cuantas startups importantes, pero muy poquitas, y lo que tenemos son muchísimas pymes que son las que tiran del carro. ¿Por qué nos empeñamos en hacer una ley solo para las startups? A mí me parece bien que haya medidas que digas, oye, es que esto solo va a afectar a las startups, una pyme nunca va a conseguir esto. Bueno, pero es que es al revés. Las medidas que estás poniendo sobre la mesa precisamente son las que la pyme no va a poder aprovechar. Pues, oye, déjalo a las pymes. Hay muchas pymes que ya están dando beneficios el segundo año. No dan tanto beneficio, pero ya dan beneficio, pues oye, redúceles el impuesto de sociedades. Muchas de esas pymes necesitan inversores. Favorece la inversión también en las pymes. No, hacemos esto para startups, eso sí, con medidas muy claras, que o no conocemos las startups y las hemos trabajado ahí y no van a servir para nada, o sí conocemos cómo funcionan las startups y las medidas que ponemos ahí son las que no van a tener ningún efecto sobre el sector. Y hasta aquí el vídeo de hoy, porque la verdad es que podría seguir horas hablando de este tema y como al final, como os digo, estamos en la misma disyuntiva de siempre. O los políticos no saben de lo que están hablando y toman medidas que no valen para nada, o realmente saben de lo que están hablando y, a propósito, toman medidas que no valen para nada. Porque, de otra manera, no me lo puedo explicar. Sin más, te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.